Muy buenas noches a todos como siempre que están aquí conmigo en vivo y las que están mirando la grabación. También saludos a la Gabriela y Cristina que no pueden estar aquí con nosotros ahorita. Y usualmente están, entonces les vamos a extrañar, pero gloria a Dios, tenemos las grabaciones. Amigas, estamos en lección 7, ya, lección 7 del legalismo. Y hoy vamos a estudiar la ley, la historia de la ley de Dios, la historia de la ley dado en el Antiguo Testamento y también cómo aplica a nosotros hoy en día, cristianos del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en Colosenses 2. Estamos en Colosenses 2. Pero también vamos a conversar de muchas cosas del video de la tarea, especialmente sobre cómo la ley fue dado en Monte Sinaí. Am, con todo eso, vamos siempre a regresar a la cruz y recordar que Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar, cumplió las profecías, cumplió la ley. Entonces, por eso ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero también la ley puede servir en nuestras vidas como guía. Entonces, ahora vamos a ver todo eso para que estamos clarísimas y también para que podamos explicar a otros la importancia de la gracia y el propósito de la ley en nuestras vidas. Entonces, vamos adelante y como siempre, queridas, oro que Dios me da las palabras, que mis palabras, que la meditación de mi corazón, mis pensamientos, que todo sean aceptable ante Cristo, mi roca, mi redentor. Y oramos. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús obedeció perfectamente con la ley en mi lugar y que esa obediencia perfecta me es dado por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, amigas. Lección 7. El título es Ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. ¿Cómo sabemos? Vamos a verlo en Colosenses 2. Entonces, la primera cosa que me gustaría ver con ustedes esta noche es las leyes del pacto de Sinaí. ¿Qué son exactamente? Queremos estar todos en la misma página antes de hacer la aplicación en nuestras vidas. Entonces, empezamos analizando las leyes del pacto de Sinaí y sus propósitos. Invito, como siempre, su participación. La primera pregunta está en la pantalla. Al principio, Dios escribió la ley perfectamente en los corazones de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó después de que cayeron en el pecado? ¿Qué opinan ustedes? Tenían la ley perfectamente en sus corazones. Luego cayeron en pecado. ¿Y qué pasó después? Nayir, adelante, amiga. Bueno, la ley estaba en el corazón de Adán y Eva, pero no se borró totalmente después del pecado. Se oscureció, pero quedó. La ley no murió. Eso siguió. Por eso ellos después supieron qué hacer para adorar al Señor, ¿no? Así es. Porque Perfecto. ellos sabían que era por sacrificio, ellos sabían que había que matar, las ofrendas que les hacía. Ellos siguieron, a pesar del pecado, ellos siguieron en contacto con el Señor de una forma diferente, por supuesto, ¿no? Ya no era ese contacto directo ni esa gracia estupenda, pero sí era como un espejo de lo que hacían, de lo que iba a venir, ¿no? Eso después se ve cuando se forma el tabernáculo, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias, Nayir. Así es, así es. En el principio, Adán y Eva fueron creados perfectos. ¿Qué decir perfecto? Fueron creados en la imagen perfecta de Dios.
Su voluntad, sus pensamientos, sus emociones estaban en perfecta armonía con Dios. Sabía la voluntad de Dios, la ley de Dios, lo sabían perfectamente en sus corazones. Y recordamos que la ley es la santa voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, en la perfección, todo fue clarísimo. Pero después de la caída al pecado, ellos, sus descendientes, a nosotros, nacemos pecaminosos. Entonces, tenemos la ley todavía escrito en nuestros corazones, pero no en perfección. No sabemos a full por nuestros corazones nomás la santa voluntad de Dios. Sabemos más o menos, ¿cierto? Está escrito en Romanos 1 y Romanos 2, que cada persona sabe, tiene la ley en su corazón, sabe más o menos qué es bueno y qué es mal, pero en la palabra de Dios encontramos la claridad que necesitamos, ¿cierto? Entonces, después de la caída, los descendientes nacemos pecaminosos. En Génesis 5:3 habla de cuando Adán y Eva tuvieron su bebé, Seth. Y ahí la palabra de Dios dice que fue perdón, nació un hijo a su imagen, a la imagen de Adán y Eva. No en la imagen de Dios, en la imagen de Adán y Eva. Entonces habla de cómo después del caída en pecado, ahí todos no vivimos en la perfección y no sabemos a full lo que desea Dios. Entonces, lo que sí tenemos es un conocimiento natural de la ley. Am, no es perfecto, pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos, más o menos, qué es bueno y qué es malo. Entonces ahora vamos adelante muchos años y vamos a Monte Sinaí y vamos a ver, bueno, ya estoy dando la respuesta a la siguiente pregunta. Vamos adelante, amigas. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? María, adelante, querida. Bueno, lo comencé, no sé cuándo, fue cuando salieron de Egipto y Exacto. dónde, pues fue en el monte de Sinaí. Así es, así es. Fueron dados a Moisés para compartir con el pueblo de Israel. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos un momento cuando Dios quería compartir con claridad su ley al pueblo de Israel. Recordamos que la ley siempre existía, pero ahora está dando la ley con claridad a su pueblo. Entonces, aquí tenemos los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí y era para toda la nación de Israel. Y recordamos que ya, bueno, recién salieron de Egipto, estaban en Egipto 450 años. Entonces, 450 años sin gobernación propia, sin reglas, sin el poder de adorar a Dios. Fueron una nación completa, gigante, sin estructura, ¿cierto? Llegaron al desierto con su líder y ya, ¿ahora qué hacemos? Entonces, mira el gran amor de Dios dándoles estructura, explicando por Moisés a ellos. ¿Qué desea de ellos? ¿Cómo podrían actuar como una nación elegida? Y también es interesante porque es 1400 antes del nacimiento de Cristo. Entonces ahí podemos ver la ley desde Adán y Eva hasta Monte Sinaí y Cristo. Vamos adelante a la siguiente pregunta. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros dos conjuntos de leyes fueron dados? Ay, perdón, Paola, ahorita estoy mirando el chat. Gracias por contestar antes. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros dos conjuntos de leyes fueron dados? Adelante, hermana Nair.
Bueno, fueron dados las ceremoniales, o sea, cómo debían de adorar en el tabernáculo, tienen toda una regla, y también fueron las civiles, para Ok, poder dirigir un pueblo que no sabía cómo hacerlo, porque nunca había estado libre. así es. Entonces, era una forma de destruirlos a Sí. todos. Aparte, había gente que creía en Dios, pero era muy poco porque ellos no conocían nada, y otros que no creían porque estaban acostumbrados a lo de Egipto, a todos los ídolos de Egipto, ¿no? Aunque esta parte me encanta porque la estudié y cómo el Señor no solo hace los egipcios, sino cómo rebaja a todos los dioses de su idolatría, ¿no? Es fabuloso, es increíble, esa parte me apasionó. Sabe que Perdone que me bajé un poco del tema. la verdad que sí, estoy leyendo la historia de Moisés con mi hijo, Moisés, y él en su oración en la noche oró, y que no pare esta historia porque es muy bueno, porque quería seguir y seguir la historia. Es muy lindo. Está muy buena, sí, la verdad que sí. Ay, sí. Amigas, esta parte es bien clave para la lección de hoy día. Habían tres conjuntos de leyes dados en Monte Sinaí. La primera, la ley moral, que es los 10 mandamientos. Lo llamamos la ley moral porque es la ley que aplica a todos. Es decir, a matar, por ejemplo, ha sido y siempre será un pecado, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo de la ley moral. La ley civil es la cual gobernaba su vida como nación, ¿cierto? Cómo van a castigar, cómo van a organizar, quién va a guiar, ¿cierto? Es leyes especialmente para Israel como nación. Y la ley ceremonial es lo que gobernaba su vida religiosa. Entonces, qué interesante que Dios les dio reglas, leyes, para entender cómo adorar a Él. Entonces, con eso llegamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron dadas las leyes ceremoniales? Las leyes civiles son fáciles de entender. ¿Cómo van a actuar como nación, cierto? ¿Cómo van a funcionar? Pero, ¿por qué necesitaban leyes ceremoniales, leyes para gobernar su forma de adorar? ¿Qué opinan ustedes? Próxima, Profesora, adelante. la, la ley ceremonial son de eso que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que eso que sacrificaban para hacer holocausto, para ofrenda, esa es la ley ceremonial, ¿no es? Exacto. Sí, por lo tanto ya no existe esa ley ceremonial, porque Exacto. ahora solamente hay moral, porque desde que nació, desde que Jesús murió por nosotros, ya eso no existe. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué existía? Bueno, porque yo creo que antes de que Jesús muriera, esto ya existía como, parece como un legalismo eso, así yo lo entiendo, o No, es por los pecados, mataban, ¿no ves? Sí, Los exacto. corderos para hacer sacrificios, ofrendas y todo eso. Algo así yo entiendo, no sé si estoy bien, me corrigen, no sé. No, está bien, estamos conversando nomás. Sí, es basado en la ley, ¿cierto? Hay que sacrificar, hay que obedecer, hay que hacer cosas, ¿cierto? Entonces, suena bien como, uff. Entonces, por eso queremos pausar acá y pensar, ¿por qué? ¿Por qué un Dios amoroso les dieron esas leyes para su vida de adoración? María, adelante, querida. Como lo vemos que las leyes ceremoniales era la forma de vida religiosa, pero aún ellos todavía no tenían un salvador. Es hasta que Jesús hizo la obra perfecta, porque lo que decíamos, ofrecían sacrificio un cordero al año por los pecados del pueblo, llevaban sus palominos, llevaban sus cosas, animalitos a ofrecer al Señor. Entonces, cuando ya Jesús murió una vez y para siempre, hizo esa obra perfecta,
todo esto ceremonial, todas estas leyes ceremoniales se cumplen en Jesús y ya no son necesarias. Exacto, Bueno, pero es lo que- fueron necesarias antes de de tener tiempo, sí, Jesús. porque todavía no estaba Jesús en la tierra, sino en Exacto, el cielo. exacto, muy bien. Y bajaste la mano de Nair con sus comentarios, ella está de acuerdo también. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué fueron dados. Y también recordamos, salieron recién de Egipto, 450 años en Egipto. ¿Sabían cómo adorar ellos? Imagino que no. ¿Cierto? Entonces también hay una gran ignorancia allá de qué quiere Dios en la adoración. También vamos a ver algunas otras cosas. Primero, ya son libres, salieron de Egipto, ¿cierto? Qué increíble la libertad. Pero también hemos visto la importancia de la ley para mostrarnos nuestro pecado. ¿Cierto? Que somos, cuando estamos en pecado sin Cristo, ya estamos en la oscuridad. Necesitamos un Salvador. Entonces, por la ley ceremonial, Dios está enseñando a su pueblo para recordar que sí tienen pecado. Él es Dios santo y ellos no. ¿Cómo van a saber eso? Bueno, la ley ceremonial les ayudó cada día a recordar sus pecados. Recordamos que no tenían la Biblia en ese momento. Sabemos que Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo los primeros 5 libros de la Biblia. Pero eso fue más adelante. Recién salieron de Egipto. No tenían una palabra como nosotros para ver y entender nuestro pecado. Entonces, las leyes ceremoniales sirvieron mucho para mostrarles que sí tienen pecado. Como espejo, como alguien escribió en el chat. También para frenar su naturaleza pecaminosa. ¿Cierto? Ya salieron al mundo, habían otras naciones, otros dioses, otras prácticas. Dios está diciéndoles cómo adorar para que no adoraron como las otras naciones. Frenar su naturaleza pecaminosa y guiarlos a obedecer en gratitud. Como hemos visto, para los cristianos, la ley sirve mucho como guía, guiarnos en cómo vivir en la santa voluntad de Dios. Entonces, esos tres, muchos de ustedes lo han visto, ¿cierto? La ley sirve como espejo, como freno y como guía, ¿cierto? Pero además hay dos otros puntos bien importantes. Dios, por sus leyes ceremoniales, quería mantener a Israel intacto hasta que cumplieron la misión de producir al Salvador. Es decir, que Dios ha prometido que de este pueblo va a venir el Salvador del mundo, de Israel. Es la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos, ¿cierto? También la promesa en Génesis 3, que sí sería un Salvador. Entonces, mantener a Israel como pueblo, separado de los otros pueblos. Las leyes ceremoniales sirvieron mucho para separarles y mantener esta promesa, para cumplir esta promesa de Dios. También las leyes ceremoniales señalan a Cristo. Recordamos que no sabían de Jesucristo en este momento, ¿cierto? Entonces las leyes ceremoniales mostraron al Cristo que iba a venir más adelante. Y tengo algunos ejemplos de eso que voy a mostrar a ustedes ahora, de cómo la ley ceremonial señalaba al Mesías prometido. La primera, los sacrificios, ¿cierto? Matar un animalito, un cordero, como sacrificio. Bueno, nos apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Es una sombra de Cristo. Un otro ejemplo sería el día sábado.
la ley para guardar el día sábado. Era una ley ceremonial que no permitió que los israelitas pudieran trabajar en el día de sábado. Era un día para descansar el cuerpo y también para adorar, la adoración. Pero ahora sabemos que en Jesucristo tenemos todo. Dijo, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. En Cristo encontramos descanso para nuestras almas. Entonces, esta ley apuntó a Cristo. Otro ejemplo. Tenemos de Levítico, creo, hay un versículo, una ley que habla de la perdón de sangre, que se necesita sangre para perdonar los pecados, por eso los sacrificios, los holocaustos, ¿cierto? Pero también apunta a Cristo. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un ejemplo más que es bien conocido es el ejemplo de la Pascua. La Pascua, un día de un festival que celebraron al pueblo de Israel para recordar cómo Dios los libró de Egipto, ¿cierto? En una cena especial, una experiencia completa, festival para recordar la mano salvadora de Dios. Pero también es una sombra porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Entonces, en estos ejemplos sí hay un montón más. Espero que ustedes puedan ver cómo las leyes ceremoniales tenían un propósito para guardar al pueblo de Israel, mantenerlos intacto y también mostrarles al Mesías que va a venir, que iba a venir. Entonces, queridas hermanas, vamos a pausar allá, porque hemos visto la ley desde Adán y Eva hasta el monte Sinaí. Hemos visto la ley moral, ceremonial y también civil. Hemos visto el propósito de la ley para el pueblo de Israel. Preguntas, comentarios, dudas, porque eso es la base para la aplicación que vamos a hacer pronto. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ok, vamos entonces. Espero que sí. Si no me avisen, ¿ok? Vamos adelante. Entonces, ya, amigas. A lo mejor una pregunta antes. Ay, Sí. perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Por Adelante. ejemplo, no sé si cabe o no cabe ahorita en lo de las leyes. Yo acepté a Cristo en una iglesia bautista. Ya no me congrego en la bautista porque después cuando me casé con mi esposo ahora servimos en otro movimiento o congregación. Pero yo aprendí desde que acepté a Cristo que diezmar era un principio, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que siempre lo he hecho con gusto y con gozo en obediencia. Y yo he visto la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, el hacerlo. Pero ahorita me venían esas dudas, ¿no? La ofrenda, los diezmos, ¿eso está en qué ley? ¿En la religiosa, en la ceremonial o está en la moral? La pregunta va a ser contestada en esta parte de la lección, querida. Vamos allá. Entonces, Okay. buenísima. Y si no Adelante. es contestada, que me avisa, ¿ok? Pero vamos a abordar el tema de diezmar. Muy bien. Yo quería hacer otra pregunta. Nair, adelante. El sábado era ceremonial, ¿no? Entraba en la ley ceremonial, pero hoy en día no se rige porque Jesús es como que nos festejamos más bien el domingo por la resurrección. Pero es una pregunta. Vamos a abordar el tema del día sábado. Entonces, ya vamos bien, hermanas. Qué bien. Buenas preguntas. Y Paola, gracias por decir que vamos bien. Te quiero mucho. Gracias por el comentario. Ya vamos adelante, queridas. Ay, perdón. Entonces, ahorita vamos a entender o deseamos explicar por qué ya no tenemos que cumplir la ley civil y la ley ceremonial.
Vamos a enfocar en la ley civil y ceremonial y más adelante vamos a conversar más de la ley moral. Entonces vamos a abordar todo, pero en este momento vamos a enfocarnos bien en la ley civil y la ley ceremonial. Pero primero queremos tener algo claro. En los tres leyes, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, sí una aplica a nosotros hoy en día. Y es la ley moral. La ley moral sí aplica a nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, aquí tengo en el lado izquierdo los tres conjuntos de leyes, ¿cierto? La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento nos dice. Por ejemplo, lo de matar que compartí antes o lo de tener ídolos. Siempre ha sido, siempre es y siempre será pecado. ¿Cierto? Es la ley moral que ha sido escrito en nuestros corazones como no matar. Fue dado de una forma especial en los 10 mandamientos y también en el nuevo mandamiento habla de no tener otros dioses. También habla de no matar, por ejemplo, no con las mismas palabras y con la misma estructura como los 10 mandamientos, pero también podemos verlo en el Nuevo Testamento. Entonces, la ley moral aplica a nosotros hoy en día como guía. Es la santa voluntad de Dios, es lo que Él desea para su pueblo. Entonces, como cristianos, su santa voluntad nos guía hoy en día. Y más adelante vamos a recordarnos bien que no somos bajo la ley, pero la ley nos guía en cómo podemos servir y vivir y adorar y conocer mejor la voluntad de Dios, pero no somos bajo la ley. Pero eso es un punto importante, que la ley moral es la ley que es la voluntad de Dios por todos los tiempos. Vamos a conversar más de la ley moral más adelante. Ahora, pensando en la ley civil y en la ley ceremonial, sabemos que era solamente para el pueblo de Israel, hasta que llegó el Salvador, hasta la llegada de Jesús. Entonces, ahora vamos a estudiar este punto clave. ¿Cómo sabemos que la ley ceremonial y la ley civil no aplican a nosotros hoy en día? Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Hay muchos. Vamos a estudiar tres esta noche que nos muestra que la ley ceremonial y la ley civil eran para el pueblo de Israel y no son para nosotros hoy en día. El primer pasaje, voy a pedir una voluntaria, por favor, para tener más participación. Voy a compartir un pasaje y voy a pedir una voluntaria para leerlo para nosotros, por favor. La primera es Jeremías 31, versículos 31 a 32. Está en la pantalla, pero también si lo tienen en sus Biblias, pueden leerlo de sus Biblias también. Querida Paola, gracias, amiga. Adelante. Jeremías 31, del 32 al 33. Venían días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Amén. Gracias, querida. Sería un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto de Monte Sinaí, un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el pacto de Monte Sinaí. Es imposible cumplirlo, ¿cierto? ¿Cómo podemos seguir las leyes, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial a la perfección? No, no es posible. Entonces, Dios increíble, amoroso, misericordioso, Dios de gracia, amor que no merecemos, envió su Hijo para establecer un nuevo pacto, que Él cumplió el pacto en nuestro lugar. Recordamos cuando Jesús estableció la Santa Cena y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Con su obra en la cruz estamos bajo un nuevo pacto.
Vamos a otra parte de la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 3, 24 a 26. De nuevo, una voluntaria, por favor, que puede leer la lectura que está en la pantalla. ¿Leo otra vez? Paola, de nuevo. Gracias, querida. Sí, adelante. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bien, gracias, querida. Sí, la ley sirve como un tutor, ¿cierto? Pero con la llegada de Cristo, ya no somos bajo la ley. No necesitamos ya el cuidado de un tutor. Vivimos en la gracia. Entonces, acá también podemos ver que ya no estamos al cuidado de un tutor y en este contexto el tutor es la ley. La ley. Entonces ahí están dos versículos que nos ayudan un poquito, pero ahora vamos a Colosenses 2, porque Colosenses 2 es increíble, es un capítulo completo que nos ayuda muchísimo a entender la ley y cómo aplica a nosotros. Entonces, en Colosenses 2, recordamos que el apóstol Pablo está escribiendo Colosenses a los creyentes colosenses. Y está explicando a ellos algunas cosas claves que también aplican a nosotros también. En versículo 1 hasta 5 está diciendo, comentando su deseo. Pablo está diciendo que deseo que ustedes conocen a Cristo, a misterio de Dios, que es Cristo, y que todo es el Cristo todo suficiente. Ha hecho todo. Tenemos todo en Cristo. Entonces, Pablo está empezando capítulo 2 recordándoles de su deseo, que ellos entienden que conocen a Cristo todo suficiente. Y va un poquito más allá, en versículos 6 y 7, habla de la vida cristiana. ¿Cómo vivimos en Cristo? Como lo hemos visto, ¿cierto? En Juan 15, en la última clase. ¿Cómo vivimos en Cristo? Arriesgados, edificados en Él, confirmados en la fe, llenos de gratitud, dice. Conectado a la vida, conectado a la vida. Y con esta introducción ya llega al versículo 8, donde habla del problema. Y es un problema que nosotros tenemos hoy en día también. Dice en versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que no conforme a Cristo. Entonces empezó recordándoles de quién es Cristo, todo suficiente, cómo está conectado a Cristo. Y luego, cuídense. Cuídense de las falsas doctrinas que siguen tradiciones humanas. Doctrinas que no enseñan que Cristo es suficiente, que dicen que hay que agregar algo a la obra de Cristo. Cuídense de esas enseñanzas. No dejen que los falsos maestros triunfen. Ustedes pertenecen a Cristo. No está perfectamente en este capítulo, pero cuando lees la carta a full, entendemos que habían falsos maestros enseñando a esas personas que estaban tratando de presentar ideas sobre la circuncisión, sobre los días de fiesta, la comida, las bebidas, la adoración a ángeles, por ejemplo. Estaban utilizando esas cosas, diciendo que para alcanzar la salvación tenían que hacerlos o para ser más completo como cristiano. Para ser más completo en su salvación, tenían que seguir algunas reglas. Entonces, esa era la falsa doctrina que estaban compartiendo en este grupo, que la obra de Cristo no era suficiente. Hay que hacer más para ser de verdad un cristiano. Y eso es lo que Pablo está diciendo, avisando a ellos, tener cuidado. No es correcto. Entonces, vamos adelante, donde Pablo está recordándoles de que es la verdad.
Entonces, en versículos 9 hasta 15, repite lo que hemos estudiado ya en este curso, que estábamos muertos en el pecado. Cristo nos dio vida. En Cristo hemos recibido plenitud. Ya hemos recibido plenitud. En Él fuimos circuncidados, sepultados, resucitados mediante la fe. Es decir, que en su vida, en su muerte, en su resurrección, somos conectados a Él. Y menciona la circuncisión acá porque algunos estaban diciendo que hay que ser circuncidados para ser de verdad cristianos. Y Él estaba diciendo que no. Ya en Cristo tenemos la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso que es obra del Espíritu Santo. Entonces, Pablo está recordándoles que están conectados a Cristo y Cristo ya ha hecho todo. También habla de la unión con Cristo que tenemos y la deuda de nuestros pecados es pagado. Y aquí hay una expresión que a mí me encanta. Habla de cómo está clavando en la cruz. Nuestros pecados están clavados ya en la cruz. Entonces, imagínense ustedes, imagínense los pecados que han hecho, los pecados que van a hacer. Y ahora imagínense una cruz y tus pecados ahí clavado. Increíble la imagen, ¿cierto? La deuda de nuestros pecados es pecado. No tenemos que seguir la ley. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Lo hizo. Entonces, aquí, por su obediencia perfecta en su vida, por su muerte, por su resurrección, a pie de la cruz encontramos vida, encontramos liberación. Entonces, Pablo está recordándoles de quién es Cristo suficiente, todo suficiente. Encontramos todo lo que necesitamos en Cristo. Encontramos la fe, encontramos su vida perfecta, encontramos su muerte, muerto para pagar los pecados. Encontramos su resurrección que nos asegura que nosotros también vamos a resucitar. Encontramos la vida eterna y ya lo tenemos. Entonces, ninguna tradición o ley podría añadir ni una sola cosa que Cristo ya ha hecho, ya lo ha logrado. Y agregar algo es decir que lo que Cristo ha hecho no es suficiente. Y eso es mentira. Entonces, cuando los humanos tratan de agregar algo a la obra de Cristo, salen perdiendo. Es la forma como el diablo está atacando. Que, ¿sabes? Lo que hizo Cristo no es suficiente. Y no es la verdad. De nuevo, es mentira. En Cristo ya tenemos la victoria. Creo que es el versículo al final de esta parte, versículo 15, donde habla de cómo tenemos la victoria en Cristo sobre el diablo. Entonces, con todo eso, llegamos a los versículos que son clarísimos de cómo las leyes ceremoniales, las leyes civiles no aplican a nosotros. Estamos en Colosenses 2, 16 y 17. Entonces, recordando Cristo todo suficiente, dice Pablo, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Por lo real y verdadero es Cristo. No permiten, pues, que nadie les juzgue por lo que comen, beben, días de fiesta, días de reposo. Es una sombra de Cristo, lo real y verdadero. Entonces, como una sombra señala un objeto, estas leyes señalan Cristo, ¿cierto? Y la ley ceremonial cumplió su propósito, ¿cierto? De mantener los ojos en el Mesías prometido, cumplió su propósito. Ya Dios cumplió su promesa de enviarnos a un Salvador por la nación de Israel. Ya cumplió. No es necesario.
Con su venida, la venida de Cristo, ya no necesitamos la vida, las leyes ceremoniales. Y al insistir en mantener las leyes ceremoniales, es decir que queremos ser justificados por la ley y no por la obra de Cristo. Y nosotros muchas veces estamos tentados o sentimos inclinados a elevar nuestras queridas tradiciones, costumbres, queremos elevarlos al nivel de Jesús, pero es incorrecto, porque decimos que toda la gloria a Dios, Cristo ha hecho todo, es 100% de Cristo. Es fácil decir, pero ¿cómo estamos actuando? Con nuestras acciones estamos honrando que la verdad es Cristo nos ha dado su plenitud, que es suficiente su obra. O con nuestras acciones estamos agregando a su obra. Entonces es momento para pensar, reflejar. Pero también con Colosenses 2 podemos ver, y con los otros pasajes, que la ley civil y la ley ceremonial no aplica a nosotros hoy en día. Lo cumplió Jesús. Y lo cumplió no solamente con su muerte, lo cumplió con su vida en esta tierra. Entonces, vamos a llegar a aplicaciones específicas ahora, como diezmar, como otras. Pero voy a pausar acá. Preguntas, comentarios de Colosenses 2:1 a donde quedamos, creo que 17. Ya. Profe, Hola. eh, sí, ahorita que estamos hablando de las leyes, pienso en el ayuno, porque Jesús ayunaba y lo que usted decía es muy cierto. O sea, ¿qué hacemos nosotros queriéndonos como parecer o imitar a Jesús? Y ahí, pues en la iglesia donde yo me congrego, se ayuna. Con ellos te hacen pues algo como especial con las personas pues que tienen algunas enfermedades y como unas recomendaciones también como para no someter de pronto a que las personas ayunen siendo por ejemplo diabéticos, pues que sufran del azúcar o que estén en alguna enfermedad diferente y que no puedan hacerlo. Ujú. Pero pues sí me queda esa duda porque el ayuno vendría siendo de qué ley. ¿Sería ceremonial que es la religiosa o ya lo puedo, porque en la ley moral pues hablamos desde los 10 mandamientos, Ujú. pero en los Exacto. 10 mandamientos yo no veo que allí se dice que tenemos que ayunar. Exacto. Exacto, buenísima la pregunta. Y vamos a abordar bien el tema de ayunar en la siguiente lección. Entonces, ahorita estamos en 7, en lección 8 vamos a hablar bien de ayunar. Pero en el momento lo que podemos decir, podemos aplicar lo que vamos a aprender y que estamos aprendiendo en este curso, ¿cierto? Ayunar y otras cosas, ¿son ley para nosotros o son buenas prácticas que nos ayuda a mantener nuestros ojos en Dios, pero no es algo que tenemos que hacer? Entonces, tu pregunta es perfecta porque estás analizando, ¿es ley? Y si es ley moral que aplica a nosotros, entonces estás haciendo los pasos perfectos para analizar una pregunta que tenemos. Am, entonces, en el momento no quiero hablar mucho de ayuno porque vamos a llegar allá, pero en el momento lo que vamos a ver ahorita creo que te va a ayudar. Y podemos regresar al final de clase a ese punto si quieres, Paola. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Gracias por la paciencia. Solo que si vamos de ay, perdón, perdón, no sé cómo salió esto en mi pantalla. Si vamos conversando de uno ahora, ya no vamos a llegar al resto de la clase, pero vamos a llegar allá la siguiente lección, sí o sí.
María, Nair, ¿tenían otras preguntas, comentarios? Sí, Porque si es de ayuno, yo, vamos allá más adelante. no, yo donde me congrego, por ejemplo, nos prohíben comer, no sé si ahí se llama así, morcilla. La morcilla es como un fiambre que se come crudo o cocido a las brasas, que Mm, es hecho con sangre. mm. Y también nos prohíbe comer bacaray o tapichí, no sé cómo lo llaman ahí, que es la vaquita sin nacer, o sea que matan a la madre y sacan la cría. Ya. Yo quería preguntar si eso es ley. Vamos a abordarlo ahorita. Perdón, vamos adelante. Entonces, porque no quiero que esperamos. Anita, ¿algo más o vamos adelante? Profe, sobre el sábado, ¿ya? O sea, bueno, algunas veces es a los judaizantes. Entonces ellos sí están muy convencidos. Bueno, yo sé que el Señor Jesucristo resucitó el día domingo, pero ellos insisten en que no fue el domingo, sino el sábado. Ah, Entonces, que por eso, o sea, ellos, o sea, bueno, se santifican tanto al sábado, ¿no? sí, Y también sobre la carne de chancho, ¿no? Que no se coma y no se coma. Bueno, yo solo poco lo he oído, pero a claro. veces sí pienso y digo, bueno, Señor, ¿qué mismo? Eso, profe. Gracias a Dios tenemos las respuestas, no de Elise, pero de la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a la palabra de Dios. Y gracias a Dios tiene todo lo que necesitamos. Y siempre, cuando estamos analizando si es ley moral, lo veremos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Si está repetido en el Nuevo Testamento, para todos los tiempos, de todos los lugares, para todos los tiempos. Entonces, ahí hemos llegado y ustedes ya han contestado a esta pregunta. Algunas iglesias siguen exigiendo que cumplamos con leyes ceremoniales, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son ejemplos de eso? Ustedes ya han compartido ejemplos de cómo hoy en día algunos dicen que tienen que seguir esos tipos de leyes. Ahora vamos a ver algunos. La primera es diezmar. Ahora, es clarísimo en el Antiguo Testamento que Dios ciertamente exigió que los israelitas diezmaran. Era parte de su vida, era parte de la ley ceremonial bien importante, sí o sí existe en el Antiguo Testamento. Ahora, mirando al Nuevo Testamento, podemos ver que Dios no exige el diezmar en el Nuevo Testamento. Es bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento que Jesucristo cumplió, que no aplica a nosotros hoy en día, no es parte de la ley moral. Entonces, aquí nos quedamos como, ay, ¿qué hacemos entonces? Entonces, el Nuevo Testamento habla de cómo podemos dar. Y hay muchos ejemplos, pero aquí tiene a base más importante para nosotros cuando pensamos en diezmar o otros tipos de ofrendas. Segundo Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. Y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces aquí podemos ver que diezmar, tal cual como está en el Antiguo Testamento, hay que dar 10% de tu sueldo, así como era en el Antiguo Testamento, no aplica a nosotros. Pero no es decir que Dios no desea, no es su voluntad que nosotros damos, ¿cierto? Él desea que apoyamos al ministerio, que nos da los primeros frutos. Hay mucho que Él desea, pero no tiene que ser cuadrado en el diezmo. Hay muchas formas de dar con su talento, con su tiempo, con sus recursos. Entonces, el diezmar del Antiguo Testamento no aplica a nosotros, pero lo que sí aplica a nosotros es de corazón decidir cómo podemos dar lo mejor a Dios. Voy a dar dos ejemplos. En mi familia, cuando crecí como niña, mi papá me enseñó la ofrenda
y utilizó el diezmo del Antiguo Testamento como ejemplo. Entonces, me explicó, ay, sí, es bueno sacar esta parte de, como niña, de su sueldo, de los $2 que tenía, ¿cierto? Y cuánto sería para Dios y cuánto para nosotros, cómo lo hacemos. Y me enseñó desde chiquitita utilizando el diezmo como ejemplo, pero jamás dijo que tienes que hacerlo de esta forma y si no estás en pecado, porque no es pecado. Pero nos sirve como guía si queremos. También me hace pensar en una abuelita en Chile, en mi iglesia en Chile. Ella no tenía nada de nada de nada, abuelita, pero ella dio cada servicio, llegó a la iglesia con flores de su campo y ella decoró el altar con sus flores. Y para ella, con su cuerpo tan débil, tan viejita, ella salió, cortó, tomó bus para llegar a la iglesia. Estaba dando su talento en su forma de cuidar su jardín, también su tiempo. Estaba dando todo, su mejor. No tenía nada. Jamás, porque no es correcto, voy a decir que no sirve porque tiene que diezmar. No, no está bajo la ley. Y no tiene que diezmar para ser hija de Dios. Pero practicar el diezmo, hacer el diezmo, si no es obligación, buenísimo. Puedes dar aún más. Y está bien, puede dar menos. Y está bien, depende nomás en la motivación de tu corazón, no en la regla. Uy, mucho. Comentarios, dudas, preguntas. Adelante, hermanas. Diezmar. María. Pues queda contestada mi respuesta. Aunque Jesús dice, mayor bendición es dar que recibir, y ve uno tantos pasajes de generosidad que sí quisiera uno motivar a la gente, pero hoy, o sea, en mi mente queda, no es ley, Exacto. es por amor, por gratitud, porque Dios, el Espíritu Santo, nos hable a nosotros bendecir ese ministerio, bendecir esa iglesia o bendecir tal o cual proyecto. Exacto. Gracias. Exacto, exacto. Y cuando enseñamos la ofrenda, o como damos, lo hacemos exactamente como eso. La motivación es en amor. Mira lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros, ofrecer a nosotros, cierto? Pero si es obligación, ya es legalismo. Entonces, sí, exacto. Eso es el asunto. Ahora vamos adelante al día sábado, pero si tienen más preguntas de cualquier cosa en esta clase, podemos seguir conversando después. Y también tenemos recursos muchos más completos de cada cosa que estamos hablando hoy día. El día sábado. En el Antiguo Testamento era ley guardar, cuidar el día sábado. En el Nuevo Testamento, Dios no exige que descansamos, adoremos en el día sábado. No está en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, ese descanso solo prefiguraba el descanso espiritual que tenemos en Cristo y que Cristo nos ha dado el perdón de pecados. Ese es nuestro descanso. Entonces, podemos verlo en Colosenses 2 de nuevo, lo que hemos visto. Aquí dice días de reposo, que es el día sábado en las leyes ceremoniales. No permiten, pues, que nadie los juzgue por lo que comen, beben o en relación con los días de la fiesta, la luna nueva o los días de reposo, que es el día sábado. Es decir, que en el Antiguo Testamento, bajo la ley ceremonial, adoraban el día sábado. Así era. En el Nuevo Testamento tenemos libertad, pero veremos lo que es más importante a Dios, que adoramos, ¿cierto? Desea que adoramos, desea que tomamos tiempo. Pero si es sábado, lunes, miércoles, domingo, no es ley. No es ley. ¿Por qué no existe? No existe que hay que adorar en el día de resurrección. No.
puedo recordar su resurrección en cualquier día. Entonces, adorar, sí. Tomar tiempo especial para estar en una comunidad de fe, sí. Pero el día en hacerlo, no, no está. También pensamos de la dieta, porque había muchas reglas en el Antiguo Testamento de la dieta, ¿cierto? Que es puro, que es impuro, que comemos y todo. De nuevo, en el Nuevo Testamento no exige las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Y hay ejemplos, historias completas como Dios y la visión a Pedro, por ejemplo. Pero por los propósitos de este curso, hoy día quedamos en Colosenses, que también es clarísimo, que nadie los juzgue por lo que comen ni beben. Es decir, que no importa las leyes ceremoniales de qué es puro ni impuro. También hay ejemplos con Pablo y con Pedro que estaban compartiendo la palabra con los gentiles. Y Pedro parece que tenía un problema de comer la comida de ellos. Y Pablo, enfrente de todo, habló y conversó de que eso no. Eso es ponerlos bajo el yugo de ley de nuevo. Podemos comer cualquier cosa. ¿Siempre tenemos que hacerlo? No, ¿cierto? Pero no es correcto decir que es pecado comer algo, porque no existe en el Nuevo Testamento, es ley ceremonial para los israelitas, Tomás. Sí. Entonces, pregunta de esos, amigas, de esas cositas. María, ¿eso es pregunta o es no? Es no. Ya, qué bien, qué bien. Ay, entonces, vamos a terminar Colosenses, porque al final de Colosenses podemos ver el motivo falso por estas reglas, porque estas reglas sí existen hoy en día. Y podemos ver en Colosenses por qué están enseñando esas cosas. Entonces, de nuevo, por favor, busco una voluntaria que puede leerlo para nosotros. Colosenses 2, 20 a 23, por favor, una voluntaria. Vamos, hermanas, con confianza. No quiero hablar todo el tiempo. Bájale. Paola, gracias. Sí, sí, con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, porque como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos, les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Así. Bien, gracias, Paola, muy amable. Sí, y aquí Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Cierto? Si con Cristo ustedes han muerto a los príncipes de este mundo, ¿por qué entonces van a vivir sometiendo al mundo, a la ley de nuevo? Entonces, ellos dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Son ejemplos de, no, eso es someter de nuevo a la ley. Ya tenemos la libertad. ¿Cómo vamos a regresar a la ley? Entonces, aquí podemos ver por Colosenses 2 que las leyes ceremoniales civiles no aplican a nosotros. Y la lucha para guardar la ley no tiene absolutamente nada que ver con nuestra salvación. Nada que ver con nuestra salvación. Más bien es resultado de la salvación, ¿cierto? Es saber que somos salvados. ¡Ay, qué increíble! ¿Qué hago ahora? ¿Cómo vivo? Cristo ha hecho todo en mi lugar.
Entonces es el desear vivir en su santa voluntad. Es creado por la salvación. No es lo que tenemos que hacer para ganar la salvación. Entonces, aquí hemos visto leyes ceremoniales y leyes civiles. En la siguiente clase vamos a abordar más temas específicos como el ayuno, como comenté. Pero aquí hemos visto algunos. Y si ustedes tienen preguntas de nuevo, que queden después y podemos seguir conversando, ningún problema. Quiero terminar entonces pensando en la ley moral. ¿Qué es nuestra relación hacia la ley moral? Entonces, recordamos que la ley moral es la ley para todas las personas de todos los tiempos, como dice el Nuevo Testamento. Es decir, que la ley es escrito en nuestros corazones. Los 10 mandamientos fueron dados de forma específica al pueblo de Israel, mostrando qué es la ley moral. Y está repetido en el Nuevo Testamento. No en las mismas palabras, pero los conceptos en los 10 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento. Entonces ahí podemos ver que es ley que aplica a todos. Pero ¿qué significa aplica? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué hacemos con la ley moral? Entonces vamos a revisar algunas cosas y entender bien cómo actuamos con la ley moral. La ley moral nos muestra nuestro pecado. Ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Hemos estudiado Romanos 3:20, que dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, aquí dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Nadie. Es clarísimo, ¿cierto? La justificación no viene de la ley. Vamos adelante. Podemos ver en la ley moral la obediencia perfecta de Cristo. Cristo obedeció la ley en nuestro lugar. Muchas veces pensamos nomás en su crucifixión, el pago de pecado. Pero recordamos que la obra de salvación para nosotros también es parte de su vida en este mundo. Cristo obedeció cada ley perfectamente en nuestro lugar. Es decir, que todas las leyes, Él en su vida obedeció y aplicó a nosotros. Voy a compartir dos pasajes, dos versículos que muestran este concepto. Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, al fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En su vida en este mundo, Jesucristo estaba sujeto a la ley, cumplió la ley. Otro pasaje que nos sirve para entender este ejemplo está en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también la obediencia de uno solo, muchos serán construidos justos. Por Adán, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron construidos pecadores. Por Jesucristo, por su obediencia, muchos serán construidos justos. Entonces, la obra de Cristo no es solamente en la cruz, es en su vida también. Es en su vida, obedeció la ley en nuestro lugar y pagó el precio de la ley en la cruz y resucitó para mostrar que es Dios y puede aplicar su vida perfecta y su muerte a nosotros. Entonces, por medio de la fe en lo que Cristo ya ha hecho,
Su registro de perfecta obediencia ha estado en nosotros, salvándonos. Entonces, ahorita cuando Dios me mira a mí, Elise no mira mis pecados, mira la obra de Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y lo que hemos visto ya es la fe que Dios nos ha dado, que nos da a creer y al hacer. Nos da todo. Es por eso se llama fruto del Espíritu, ¿cierto? Dios nos salvó y queremos obedecerle, queremos servirle. Es fruto del Espíritu Santo obrando esta nueva creación en nosotros. Revisamos este versículo que ya hemos estudiado. Dios es el que produce en ustedes lo mismo como al querer, como al hacer. Entonces, sabemos que Dios, Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces, ¿qué es nuestra relación con la ley moral? Bueno, lo veremos como guía. Lo veremos como guía nomás. No es salvación, es guía. Ya somos salvados. Ya tenemos la victoria. Pero mientras estamos en este mundo, la ley sirve muchísimo para guiarnos. Como hemos hablado del diezmo, ¿cierto? No hay ley moral de diezmar, pero podemos ver en el Nuevo Testamento el deseo de servir y de dar y la importancia de hacerlo. Entonces queremos hacerlo. Es importante a Dios, es importante a mí. También recordamos de lo que hemos hablado como nosotros como, algunos de nosotros como mamás o abuelas o tías, no sé, y como guiamos nuestros hijos con reglas, en amor. Y no es decir que si mi hijo es, si mi hijo es malo, no es decir que no es mi hijo. Es mi hijo. Lo amo. Pero también espero que puedo enseñarle a hacer las cosas correctas y espero que él va a desear hacer las cosas correctas. Así es como Dios con nosotros, ¿cierto? Nosotros somos sus hijas. Ya tenemos la salvación. Ya. Pero la ley es su santa voluntad, su amor que queremos hacer, pero no tenemos que hacer. Tengo dos más ejemplos para mostrar aún más este punto. Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se someten otra vez al yugo de la esclavitud. Tenemos la libertad y la ley sirve mucho como guía, pero no se someten otra vez al yugo de la esclavitud. La ley no puede salvarnos. La ley solamente puede mostrarnos que tenemos la salvación en Cristo. Otro, Juan 5:1-5. Estaba leyendo este ayer y ay, me encantó. Tenía que agregarlo a la lección de hoy día. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. De nuevo, si tenemos fe, es de Dios. Todo el que cree en Jesús que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Uy, sí, parece que sí son difíciles de cumplir, pero acá está recordándonos, no son difíciles para cumplir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria.
Ya tenemos la victoria. Y al final, ¿qué ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. Entonces, cuando obedecemos sus mandamientos, es fruto de la fe, es evidencia de la fe, muestra que somos cristianos, pero no es, nuestras obras, no significa nuestra salvación. La fe, es por fe que somos salvos. Entonces, creo yo que acá en 1 Juan 5 muestra las verdades de nuestras vidas hoy en día, que tenemos la salvación y que queremos obedecer, pero la salvación viene de fe, no viene de las obras. Ya, ahí estamos. Preguntas, comentarios, dudas de nuestra relación con la ley moral. Había una hermana en la estación de la mañana que dijo, ay, pero la ley es importante. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y dije, sí, la ley es importante. Claro que sí. Hay mucho de la palabra de Dios que nos muestra la importancia de seguir la voluntad de Dios. Porque seguir la voluntad de Dios es una forma de mantenernos conectados a la vida. Y cuando estamos caminando en pecado, estamos separados de la vida. Entonces, sí es importante, sí queremos hacerlo, pero es incorrecto decir que tenemos que hacerlo, porque eso sería negar lo que Cristo ha hecho. Voy a dar un ejemplo con mi hijo. Mi hijo tiene 6 años y estamos aprendiendo los 10 mandamientos juntos. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo entienda la santa voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hago para que él entienda todo lo que estoy enseñando en este curso y tiene 6 años? Bueno, hablamos de la ley y hago preguntas con él. Mira, amor, los 10 mandamientos, ¿es posible cumplirlo perfectamente? No, mamá, jamás. Ya, ok. ¿Quién obedeció los mandamientos perfectamente? Jesús. ¿Y quién dio su perfección a nosotros? Jesús. Entonces, no podemos cumplir los mandamientos, pero queremos hacer los mandamientos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nuestro Dios y Salvador y Padre desea. Entonces, ayer estuvimos estudiando la segunda mandamiento perdón, estamos estudiando en inglés, pero de usar el nombre de Dios de una forma que honra a Dios, ¿cierto? Entonces estuvimos hablando y todo, pero también era un momento de conversar. Y amor, si mañana dices o usas el nombre de Dios en vano, o está en tu mente, ¿es pecado? Sí, es pecado. ¿Eres todavía hijo de Dios? Sí. ¿Vas al cielo cuando mueres? Sí. Entonces, podemos, podemos usar la ley moral en nuestras vidas de una forma hermosísima para guiarnos, pero también la forma en cómo conversamos de la ley puede enseñar a alguien que están bajo la ley o han vencido la ley. Y no somos bajo la ley. Cristo ha vencido la ley y nos ha dado la perfección. Entonces, la ley sí sirve mucho, pero no es la salvación. Bueno, queridas, con eso vamos a terminar la clase y si tienen preguntas, comentarios, que queden, por favor, y conversamos más. Recordamos el tema principal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y vivo en la fe. No desecho la gracia de Dios. Amén. Entonces, en el proyecto final,
Tengo la misma pregunta que hemos visto en esta clase, que dice, algunas iglesias exigen obediencia a ciertas reglas de la ley ceremonial, como al diezmo o descansamos el día sábado, también pueden imaginar otros. ¿Cómo podemos responder a estas leyes que exigen? Y ahora sabemos que podemos contestar con Colosenses 2. Entonces, espero que ustedes puedan meditar y pensar en cómo podrían hablar de este tema con otros. Y para la siguiente lección, perdón, no lo he cambiado en la pantalla, dice todavía lección 7, pero en lección 8 vamos a estudiar Romanos 14. Romanos 14. Y vamos a seguir conversando de todo, de la gracia y cómo vivimos en la gracia. Bueno, amigas, terminamos como siempre con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Amén y amén. Nos vemos Hermana, el muchas martes. gracias. Amén, amén. Gracias, Anita. Dios les bendiga a todas. Buenas noches. Buenas Gracias, maestra. noches. Todas bendiciones. Saludos a los niños. Gracias. Gracias, Paola. Muchas Bendiciones. gracias. Sí. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Nair. Que descanses. Entré re tarde, pero bueno, buenas noches. Veré la grabación. Recién llego. Hola, Recién Ichao. llego. Veré la grabación. Pero quería Un beso ser grande para cálida. todas. Un beso grande para todas. Bendiciones. Ay. Jessica, Marlene, ¿cómo estamos? ¿Preguntas, queridas?